Pedro Páramo. Sinopsis: en un tiempo indefinido, Pedro Páramo, desalmado explotador de campesinos, mujeriego y seductor, heredó la hacienda La Media Luna, cuando su padre don Lucas fue asesinado por un peón. Esta propiedad se encuentra en Comala, pueblo ficticio del estado de Jalisco. Pedro crece lleno de odio y como un jovenzuelo calavera, ambicioso, violador de cuanta mujer le interesaba, por lujuria o conveniencia, y el pueblo comienza a temerle hasta que, movido por el odio que lo corroe, Páramo hace de la hacienda el centro de su violencia. Soborna a las autoridades, expulsa a sus vecinos para quedarse con sus tierras, cometiendo toda clase de arbitrariedades y atropellos, tal como sucede con Toribio Oldrit, quien al reclamar sus derechos es ahorcado por órdenes del cacique. Las principales deudas que el padre tenía al morir eran con las dos hermanas Preciado y, para saldarlas, Pedro se casa con Dolores, una de ellas, futura madre de Juan Preciado. Personaje que inicia la novela. Como esta unión por conveniencia no funciona como matrimonio, sirve para que Pedro Páramo, ayudado por el capataz Fulgor Sedano, hombre sin principios, ladino, cobarde, pero fiel cumplidor de la voluntad de su amo, consiga su propósito de anexar a sus tierras las de las hermanas Preciado. Dolores, decepcionada del canalla, poco después huye para siempre y busca refugio junto a su hermana. La Media Luna prospera con rapidez. Un día llegan voces de violencia, la revolución, Pancho Villa, los cristeros, etc. Mas Pedro sabe su negocio. Arribista y convenenciero, se pone de parte de la revolución. Mete espías en las líneas gobiernistas para que lo tengan informado y él saquea la comarca so pretexto de ayudar al ejército rebelde. Todo esto favorece al dueño de la Media Luna, la vida allí solo es jolgorio, abundancia y desenfreno. Pero un día todo llega a su fin. Muere Miguel, el hijo predilecto de Pedro, igual de canalla que el padre, y desde entonces comienza a derrumbarse el imperio de la Media Luna. El ánimo del despiadado cacique empieza a decaer, solo lo sostiene la obsesión del amor por Susana San Juan, con quien retozaba cuando eran niños y caminaban junto al río. Pero también este sueño se le derrumba. Para conseguir a Susana, quien había enviudado, Pedro hace desaparecer al padre de su amada. Luego de una larga espera, inútiles esfuerzos por conquistarla y muchas vicisitudes, Páramo finalmente logra unirse a Susana San Juan. Pero ya es tarde, ella ha enloquecido. Además, los delirios de Susana se refieren siempre a relaciones pasionales con su difunto esposo Florencio, de quien no sabemos si realmente existió o es producto de su imaginación, por lo que, sea como fuere, sentimentalmente nunca es de Pedro. Y así muere. Cuando la entierran, Pedro, aturdido, manda que todas las campanas doblen a muerto. Pero ese día el pueblo está de fiesta y las campanas repican festivas y alegres. Pedro Páramo jura vengarse. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. Después incendia todo, descuida sus tierras y pasa el resto de su vida con la mirada perdida en el camino por donde un día se llevaron a Susana rumbo al cementerio. Sin trabajo en la Media Luna todo se acaba y la gente se marcha. Años después de haberse cruzado de brazos, Pedro muere a manos de Abundio el arriero, otro de sus tantos hijos desperdigados por el pueblo, quien le clava un cuchillo. Pedro dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Sin Pedro Páramo, el pueblo decae. La guerra de los cristeros le da el golpe de gracia. Su venganza, por lo tanto, se cumple. Comala finalmente muere. Algún tiempo después, Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre, cumpliendo una promesa hecha a su madre, Dolores Preciado, fallecida una semana antes. En ese momento comienza la novela. Juan encuentra un pueblo muerto, fantasmal, poblado de murmullos, ecos, sombras de almas en pena, una región desierta, solitaria, sin viento y sin aire, sin rastros de vida, nada de aquel pueblo idílico descrito por su madre. Y allí, entre los horrores de su desconcierto, un día lo encuentran muerto en la calle. Juan Preciado muere de espanto, ahogado por los murmullos, por las voces de los muertos, por el miedo, y luego de muerto, narra su historia a Dorotea, con quien comparte la tumba, relato que alterna con las palabras y recuerdos de otros muertos y que el lector debe ir reconstruyendo retrospectivamente para hacerlo visible poco a poco. Publicada en 1955, es esta una novela difícil y extraña, que a la primera lectura produce desconcierto en el lector.
Juan Rulfo recrea en ella un mundo fantasmal de soledad, rumores y murmullos que, a la postre, es lo único que queda de Comala. La técnica narrativa empleada por el autor crea un ámbito brumoso y caótico, donde pasado y presente se confunden, los personajes se mueven en un tiempo sin tiempo, los hechos se ofrecen en forma invertebrada, y al lector corresponde ir armando cronológicamente la historia. La obra presenta una complicada técnica de novelar con elementos de las grandes corrientes literarias de la época y dentro de una estructura desordenada en apariencia. Hay una alteración de la secuencia narrativa, múltiples perspectivas, flujo de la conciencia, acciones simultáneas o retrospectivas, entrecruzamiento de varios planos, etc. Además, mezcla lo real con lo fantástico y alucinante, creando un ámbito onírico fantasmal. Con todo ello, Rulfo logra la unidad imprescindible de una trama con vigor poco común al tiempo que con una gran poesía, dando así una de las más notables novelas latinoamericanas del siglo XX. Pedro Páramo, traducida a varios idiomas, ha proyectado internacionalmente a su autor. Bueno amigos, este es el fin del vídeo, espero les haya gustado. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir el vídeo.